Sí estará presente. Guatemala confirma su presencia en la 9ª Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles, California. 18 alertas Alba Kenneth por día. Esta cifra solo confirma que la niñez y adolescencia del país son un grupo vulnerable. Casos sin resolver. En julio próximo se discutirá el posible juicio para el responsable del asesinato de los esposos Kroner en 2021. Continúan ataques contra taxistas. Un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Petapa. Empresarios apuestan por pequeñas y medianas empresas para generar mayor inversión extranjera. Señoras y señores, bienvenidos. Esta es su casa. Este es el programa de análisis a la medida, acá por TN23. Qué bueno que está en sintonía. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Julio, muy buenas noches. Qué gusto tenerte ya de vuelta. Muchas gracias. Ayer te extrañamos. Igualmente, pues Axel, hace falta estar acá. Sí, totalmente. Axel nos acompañó por acá, Grande. Pero ya estamos completos. Estamos completos. El equipo completo acá, el equipo original, todos en producción. Sandy Monroy, su servidor Julio Talamonti, y tenemos temas tremendos. Taxistas bajo ataque, ¿no? Cosa bárbara. El tema de que Guatemala, al final de cuentas, va a estar presente en esa cumbre de las Américas. Y sabes, Sandy, 18 alertas Alba Kenneth, ¿te imaginas? Se activan en promedio diario. Qué bárbaro. Estos son los temas que vamos a estar analizando desde ya. Bienvenidos, gracias por siempre acompañarnos. Y hoy también vamos a tener un espacio de entrevista. No se pueden perder también este tema que estaremos abordando, que también es interesante y va relacionado con temas de seguridad y justicia. Así Muy que bien. comenzamos entonces. Como cada mañana, Marco Antonio García salió de su vivienda a bordo de su taxi. Inició la jornada, pero nunca imaginó que sería atacado a balazos por sujetos desconocidos. El taxista se estacionó sobre la Quinta Calle y Avenida Petapa, zona 12 capitalina, específicamente a 2 cuadras del Trébol. Vecinos del lugar indicaron que individuos se acercaron y discutieron. Acto seguido, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y le disparó. Bomberos municipales lo trasladaron hacia la emergencia del IC 719 en estado delicado. Mientras tanto, en el lugar quedó el taxi con varios orificios provocados por las balas. Más de 3 casquillos quedaron en el suelo junto a la gorra del taxista. Autoridades investigan las causas del crimen. Curiosos señalaron que García no pertenece al grupo de taxistas que permanecen en la avenida Petapa y Quinta Calle ofreciendo sus servicios. Bueno, esto es dramático, ¿no? Porque aquí nadie se salva en Guatemala. Y hoy hablamos de que los taxistas, Sandy, continúan bajo asedio, bajo ataque, bajo la muerte, ¿no? Esa es la sombra que pende sobre cada uno de ellos. Y hay distintos factores. Hay que analizar realmente de qué se trata. ¿Se tratará de extorsión? Bueno, eso es muy probable, definitivamente. Una causal que no podemos descartar. ¿Se tratará de otro tipo de ataques? Porque recordemos que esto pasa con taxistas debidamente reconocidos e identificados, con taxistas piratas inclusive, y con servicios, ¿no? Que son similares a los taxis, pero que funcionan a través de las aplicaciones. Como sea, el panorama ahí está. La violencia está generalizada, Julio. Vemos que distintos sectores son víctimas de esta situación, de las distintas estructuras criminales que se han establecido ya en nuestro país. Los taxistas están en esta situación. Estén registrados o no, igual los pilotos son asediados. Se menciona mucho el hecho que puede estar relacionado con las extorsiones, pero ¿realmente será que solo esto está afectando o hay otro tema por ahí que también puede estar teniendo relación con este repunte de violencia dirigido especialmente a los taxistas? Sí, yo creo que definitivamente estamos enfocados o focalizados en algo, ¿no? No podemos descartar la extorsión como el tema máximo que puede provocar esta situación, pero también puede ser algún tipo de riña dentro de lo que estamos hablando, es decir, dentro de los taxistas en sí, con aquellos que son piratas, que no están reconocidos, pero que son competencia directa, ¿no? En el día a día y que les quitan pasaje, y por supuesto los otros servicios que funcionan por aplicaciones. Aparte de eso, también está el tema de que la violencia, como está tan desatada en Guatemala, puede ser otro tipo de violencia común en algunos casos específicos. Por ejemplo, gente que simulando ser un pasajero
Bueno, simple y sencillamente se sube para robarle el dinero que ha ganado el taxista durante el día. Y por supuesto, Sandy, los distintos grupos de extorsionistas, no solo los imitadores, sino que también me refiero a las pandillas, a las maras, ¿no? Que inclusive llegan a acosar de una manera tan terrible que puede ser 1, 2, 3, hasta 4 grupos delincuenciales que te están extorsionando. Puedes tal vez pagar uno, pero no le puedes pagar a todos. No, definitivamente no, pero son varios grupos de hecho se dedican a poder asediar a los diversos sectores, y hablando en específico de los taxistas, también se han dado denuncias anónimas en cuanto a pues esta situación, ¿no? De 1, 2 grupos, y aparte de esto, aquí tenemos grupos de mareros. Así es. Y los imitadores. Es que eso es lo que no sabemos, ¿verdad? O bueno, al menos sí sabemos una cosa por el momento, que yo estoy seguro que en cualquier momento, también valga la redundancia de este término, va a cambiar. Hasta el día de hoy, llamémoslo de esta forma, digamos que los ataques de muerte, es decir, ataques con arma de fuego por no pagar una extorsión, provienen de las maras. Eso nos queda bastante claro. Pero no podemos descartar que los imitadores que han iniciado a imitar, por eso son imitadores, el actuar de las maras en cuanto a la amenaza, en algún determinado momento, como son tantos, han proliferado tanto, empiezan a utilizar algunos grupos de ellos y luego eso se empieza a extender. Imagínate cuál sería esa situación terrorífica en materia de seguridad, Sandy. Las mismas técnicas de las maras, es decir, venir y atentar en contra de las personas que no paguen la extorsión. Entonces, allí sí esto va a ser el acabose. ¿Por qué? Porque al día de hoy, contrario a lo que todos nosotros podemos pensar y contrario a lo que pasaba hasta hace pocos años, quizá unos 4 o 5 años atrás, ahora 3/4 partes de las extorsiones que se dan en el día a día provienen de imitadores. Exactamente, ya se ha extendido tanto que ya no solo las maras son un peligro, sino también estos grupos que se aprovechan del modus operandi, pero sobre todo de ese miedo que se ha ya establecido en la sociedad, porque cuando te dicen es que te está llamando para extorsionarte un marero, sabes que si no pagas te va a matar. ¿Sí? Entonces los imitadores están utilizando ese miedo colectivo que se tiene contra estas estructuras para tratar de pasar entonces como un pandillero y poderse beneficiar de esa manera, de ese terror que se ha pues ya establecido en nuestra sociedad guatemalteca. ¿Cómo hacer, Julio, para poder frenar esta situación que vemos que cada vez se sale más de control? Se sale de control. Obviamente creo que la cámara no lo va a poder mostrar. Tengo en este momento en la mano mi teléfono. Ayer, fíjate, mientras estaba precisamente en carretera pasaba algo. A las 14:25 yo obviamente tengo otra aplicación que se utiliza en materia de seguridad y esa aplicación, sí, sirve precisamente para identificar a teléfonos que tú no tienes guardados. Y aquí dice a las 14:28, Mara 18 ladrones, ¿verdad? En el cual recibí ya, y no solo ha sido la única ocasión, hay otras que están ahí registradas bajo esos seudónimos. Entonces, son cuestiones impresionantes. ¿Por qué? Porque cualquiera aquí puede ser víctima. Ahora, ¿cómo actué? Porque aquí puedo hacer 2, 3 cosas: contestar, no contestar, entrar en pánico, en esa histeria colectiva o no. Lo que hice fue simplemente, las veces que llamaron, no lo contesté. ¿Y sabes qué pasó, Sandy? Automáticamente, pues ya no volví a recibir el día de hoy ese tipo de llamadas. Pero, a ver, si de verdad es una extorsión, por ejemplo, focalizada, a ti te van a seguir llamando, te van a llevar un teléfono, te van a llevar un papel, te van a llevar un mensaje. Y si tú no pagas, seguro que lo que te van a llamar, que lo que te van a llevar es plomo, es decir, te van a llevar un ataque armado en contra de tu vida. ¿Cómo identificar, Julio, estas diferencias? Porque, por ejemplo, un pandillero, como tú indicas, si no le contestas, igual va a llegar a tu lugar porque te puede tener muy bien ubicado y va a accionar. Un imitador, en ocasiones no llegan a este punto, aunque ahora ya también las investigaciones han apuntado que ya han incluso dirigido ataques. Ahí ¿no? está la cuestión. Poco a poco está pasando lo que hemos estado analizando. Los imitadores van a ir incursionando cada vez más en el ataque armado y probablemente en la muerte de taxistas, de pilotos, de quien sea. Y como no los detenemos, ahora va a resultar que ese 75% que eran solo llamadas de extorsión, pues se van a volver definitivamente ataques directos. ¿Cómo se hace para identificar estas llamadas? No le puedo decir porque es el nombre de una aplicación, hay que pagarla y eso hay que averiguarlo. Tal vez me escribe y yo le digo cómo se llama esa aplicación. Vamos con datos, ¿le parece? Adelante. Bueno, Sandy, ahí los tenemos precisamente en pantalla. La seguridad inicia con la percepción, claro. Pero en el caso de Guatemala, la percepción de la ciudadanía, de todos, Sandy, es que aquí no hay seguridad. Lo que hay es inseguridad, la falta de.
Las extorsiones son los delitos que más están impactando en materia de muertes violentas a varios sectores de nuestro país. Negocios de todo tipo, hasta las tortillerías, pues, pilotos de autobuses, tuk-tuk y taxistas, por supuesto que son víctimas cada día de ataques armados cuando no se cumple con el pago de la extorsión. Los ataques a taxistas son un fenómeno criminal recurrente y en la última semana se han podido evidenciar mucho esa situación. Vamos con otros datos porque es necesario, Sandy, una respuesta del Estado para contrarrestar esta ola de delitos en Guatemala. Del pasado domingo al día de hoy, un dato estadístico tremendo que va en aumento, por supuesto, más de 60 personas han perdido la vida. ¿Cómo va a ser eso? En el tema de los taxistas, como en el resto del transporte público, se necesita la implementación de operativos preventivos, operaciones encubiertas y, por supuesto, escuchas telefónicas en las investigaciones especializadas. Además, es urgente que el sistema de inteligencia de Estado se active de una manera eficiente y eficaz para poder llegar a prevenir estos delitos. De lo contrario, Sandy, es que cada día estamos peor. Y tú dijiste ahorita una gran verdad, los imitadores ya han empezado a atacar. Hoy lo estamos diciendo y así es. Pero de aquí a 5, 2, 3 años, los imitadores entonces quizás se vayan a convertir en los principales asesinos de guatemaltecos. Por eso es importante que ya no cobren más protagonismo, ni tampoco que cobren más terreno, Julio. Por eso es importante que se puedan ir fortaleciendo también las investigaciones, los esfuerzos, también esos proyectos que vayan orientados a poder de esta manera desarticular estas estructuras que tanto daño le están haciendo a nuestro país, que tanto están dañando la economía nacional también. Diversos sectores se ven afectados. Los taxistas son uno de ellos, pero de verdad, si nos pusiéramos a ver el detalle de todos los sectores comerciales que sufren esta situación, es increíble, desde el negocio más pequeño hasta también grandes empresas. Ya no se puede estar así, no saben el daño que le están haciendo también, pero es una debilidad de seguridad que sin duda alguna tenemos. Que sin duda alguna tenemos y que hay situaciones muy importantes. A ver, este es el momento en que nos pongamos a reflexionar. Fortalecer la seguridad significa controlar el sistema penitenciario, ¿no? Primer foco de donde sale la extorsión. Fortalecer la seguridad significa tener fuerzas de tarea, inteligencia, prevención, represión, acción en contra de grupos también de imitadores. Fortalecer la seguridad, sin lugar a dudas, para frenar esta histeria colectiva que todos tenemos con el fenómeno de la extorsión, significa el ver a esta gente tras las rejas de la manera más pronta posible. Pero también significa, y con esto terminamos, el hecho de que si usted sufre una extorsión, lo que tiene que hacer y lo que debe hacer es denunciar y poner a prueba el sistema de seguridad y justicia. Mientras tanto, lo dejamos con el análisis suyo y la conclusión, que siempre va a ser la mejor. Y Sandy Monroy, por favor, continuemos con más información acá en A la Medida. Así es, Julio, porque vamos a conocer ahora noticias de carácter judicial. En julio de este año se discutirá si un hombre enfrentará juicio por la muerte de los esposos Kroner, hecho ocurrido en el 2021. En octubre del 2021, la Policía Nacional Civil encontró enterrados en el patio trasero de una vivienda en la zona 14 de la ciudad capital los cadáveres de los esposos Álvaro Raúl Tejada Kroner y María Augusta Laorni de Tejada. Las víctimas fueron reportadas como desaparecidas. En la diligencia de un posible secuestro, los agentes policiales llegaron a la propiedad de los esposos. Durante la revisión física del inmueble, observaron que la tierra en el patio trasero estaba removida. Los cuerpos sin vida de los esposos Álvaro Raúl Tejada Kroner y María Augusta Laorni de Tejada fueron enterrados en su propia casa en la zona 14 en octubre del 2021. En febrero de este 2022, en el Juzgado Cuarto Penal, se aceptó la petición del Ministerio Público que Wilfredo Sánchez Vázquez, ex trabajador de las víctimas, quedara en prisión preventiva y fuera investigado por el delito de asesinato. El pasado 24 de mayo, en la Judicatura se canceló la fase intermedia del proceso. En esta se analizaría si el principal sospechoso, Sánchez Vázquez, podría enfrentar un juicio. La fase de apertura a juicio se suspendió y se reprogramó para el 13 de julio de este 2022 a las 9 de la mañana. El proceso continúa bajo reserva total por orden de juez competente. Se considera que otras personas están involucradas en el crimen de los esposos Tejada Kroner en octubre del 2021. Para el hombre
Por el momento se está evaluando la participación del presidente Alejandro Yamatei, así lo señaló el canciller Mario Búcaro. Sin embargo, dentro de los temas que liderará Guatemala es el abordaje regional que debe tenerse en el tema migratorio. En este momento estamos pendientes de la confirmación del señor presidente. Si el señor presidente no asistiera, definitivamente la delegación sería presidida por mí en mi calidad de canciller y trabajaríamos con todos los equipos de trabajo que tenemos no solo en Washington, sino también en OEA y otros elementos para poderle llevar a las Américas. Nos han encomendado la tarea de poder trabajar de la mano de todos los países centroamericanos para definir el tema de responsabilidad compartida en materia de migración. Llevamos temas de migración, cambio climático, seguridad alimentaria y temas que son importantes para las Américas. Asimismo, se resalta que existe una estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos en este momento siguen siendo las que hoy hemos tenido y las hemos tenido siempre. Una relación estrecha de trabajo, de cooperación. Por supuesto, nosotros y ellos como países soberanos, ambos respetamos los elementos que tenemos que tener y la soberanía de Guatemala no es negociable. Por aparte, se respalda la solicitud de congresistas estadounidenses que han requerido el TPS para Guatemala. Nosotros reiteramos y seguiremos reiterando la petición de este TPS tan importante para todos los guatemaltecos. Seguiremos trabajando en ese aspecto. Las condiciones del mundo están cambiando y creo que definitivamente tenemos una oportunidad ahora en el marco de esta crisis humanitaria para que Guatemala sea tomada en cuenta. Bueno, la 9ª Cumbre de las Américas, Sandy, está a punto de desarrollarse, ¿no? Los primeros días prácticamente del próximo mes de junio, que ya lo tenemos inmediato. Ahora, aquí hay que analizar, en todo caso, la situación que está pasando. Es importante que si es Cumbre de las Américas, pues estén representados todos los países de las Américas. Claro. Y políticamente, porque este es un espacio político, pero también tiene otras aristas, es necesario, y de verdad eso es lo importante, Sandy, que estén los mandatarios, que estén los presidentes, ¿no? Esa parte política, independientemente que lleven a más delegación. Así que esperamos a ver qué es lo que va a pasar por parte de Guatemala, si asistirá el presidente Alejandro Yamatei, o en todo caso será el canciller Mario Búcaro quien encabece pues esa delegación. A mí lo que me llama la atención es en qué cambió la postura que se tenía y ahora pues también se ha decidido, se ha accedido a poder asistir a la Cumbre de las Américas. Decíamos, es importante también que se vaya, pero habían otros motivos y otros contextos que estaban haciendo difícil la participación de Guatemala. Sí, yo creo que aquí ha variado una cuestión y creo que he de decir una decisión sabia, pero en este caso del gobierno estadounidense. Cumbre de las Américas tiene que ser prácticamente con todos los países, inclusive te digo algo, ¿no? Han mandado ya una invitación a Cuba. ¿Te recuerdas que Cuba también era otro de los países? Claro. Ahora, la invitación que le mandaron a Cuba, sí, yo creo que no sé si Cuba va a ir, porque eso sí atenta, creo yo, un poquito de verdad contra el respeto a ese país y a su misma soberanía. Dice, ustedes pueden venir, mandar una delegación, pero que no venga su presidente. Una delegación que vaya con voz, pero sin voto. Entonces, ahí sí es una invitación bastante mala. Yo creo que lo que va a pasar, y esa va a ser una constante porque ha sido en todas las cumbres, se dice mucho en esta, sobre todo, AMLO tuvo una postura fuerte, Yamatei también, pero van a terminar asistiendo. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas Estados Unidos es el gigante económico, la potencia mundial, es nuestro vecino, tenemos temas comunes, la migración, tantas cuestiones, el tema del comercio, que no asistir simple y sencillamente nos deja a nosotros marginados y como perdedores en un espacio político y diplomático que hay que aprovechar. Y sobre todo para mantener esas relaciones diplomáticas, ¿no? Y comerciales. Correcto. También es conveniente que se pueda asistir. México, yo te diría, también va a ir. Porque a ellos menos les conviene también estar entonces en una pelea con Estados Unidos y pues también veremos, porque el presidente de México también fue un poco duro, ¿no? Respecto a eso. Puso sus condiciones también para poder asistir, pero es bueno. ¿Va a cumplir o qué va a pasar? Julio, ¿qué tan importante es entonces el desarrollo de esta cumbre que decíamos amenazaba también con ser un fracaso, pero ahora vemos que podría cambiar la situación? Es que allí es donde yo creo que radica un poco la sabiduría de la diplomacia estadounidense en este momento. Estaba siendo ya un fracaso, ¿no? Con tantos presidentes latinoamericanos que habían amenazado claramente, como lo hizo AMLO, lo hizo Yamatei, de no asistir. Entonces,
Ahora Estados Unidos ha girado esa invitación cordial, salvo la que te acabo de decir de Cuba. Inclusive, yo me animo a decir que de pronto va a recibir una invitación también el propio gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué? Al final de cuentas, recordemos que todos estos espacios que se celebran cada 3 años en la Cumbre de las Américas terminan siendo también espacios para promover no solo el conocimiento de problemas de la región latinoamericana, sino que se trata, y esto es lo que no hemos entendido en nuestros países, de un pequeño intento, siquiera pequeño, de integración de alguna manera. Nosotros en Latinoamérica no entendemos que si somos un bloque seremos fuertes ante el mundo. En Centroamérica, Sandy, no logramos entender eso. En cambio, los europeos, ¿desde cuándo tienen esa integración, manteniendo la independencia, manteniendo la soberanía de lo que es la Unión Europea? Hay 3 temas que se ha indicado van a abordar por parte de Guatemala en esta cumbre. Uno de ellos es la migración, el cambio climático y la seguridad alimentaria, Julio. Vámonos por partes. La migración, un contexto que sin duda alguna obliga a hablar sobre la problemática, pero también cómo hacer diferente esta cumbre donde no solamente tú expongas lo que está pasando y los problemas entonces también que se han ido desencadenando, sino que al final sea una cumbre donde se puedan llegar a acuerdos que se conviertan al final en acciones. A ver. Decías una cosa muy importante cuando anunciabas al principio de este bloque, que en el siguiente bloque vamos a tener una entrevista en materia precisamente de justicia y de seguridad. Seguridad, ahí está la situación. Si tuviéramos un poquito más de seguridad en nuestro país, o por lo menos la empezáramos a desarrollar, la Cumbre de las Américas, hombre, es que sería un espacio maravilloso para promover, por ejemplo, el hecho del turismo a Guatemala, el hecho del emprendimiento a Guatemala, el hecho de la inversión a nuestro país. Hoy va a ser difícil, ¿no?, esa postura que vamos a llevar definitivamente, porque estamos catalogados en el mundo como el país dentro de los 15 más violentos que existen en el planeta. Entonces, eso ya per se nos hace a nosotros como ser bastante dependientes de decisiones de otros. Y ahí es donde se empieza a perder el tema de la soberanía. ¿Sabes por qué, Sandy? Porque no hemos entendido otra cosa, que el problema de la migración no lo va a resolver Estados Unidos. Lo va a resolver Guatemala, lo va a resolver Honduras, lo va a resolver El Salvador, México y todos los países latinoamericanos, creando precisamente las condiciones. Pero es que tampoco se mira que estemos en Latinoamérica, honestamente, trabajando mucho por eso, Sandy. ¿Qué te parece si vamos apuntando también otros detalles, Julio, con unos gráficos que tenemos también para que podamos ir aportando más sobre este análisis de la cumbre? Sí, Sandy, vamos rápidamente, ¿no? Porque estamos hablando de lo que va a ser la 9ª Cumbre de las Américas, que se va a realizar en Los Ángeles, Estados Unidos, del 6 al 10 de junio próximos. Esta cumbre representa, Sandy, una reunión periódica para que los líderes políticos del continente conversen sobre temas de interés común. Es una forma de poder debatir, pero eventualmente debería ser una forma de definir, y ojalá eso pase, Sandy, acciones para los desafíos comunes en la región latinoamericana. También es una forma político-diplomática de tratar de avanzar en materia de integración. En otros datos, Sandy, Guatemala sí va a estar presente en esta cumbre y ojalá esté presente con su máxima representación, ¿no?, quien representa la unidad nacional, que es el presidente. El lema de la cumbre, escuchen ustedes esto por favor, es construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. No me gusta lo de resiliente porque dice, sean todavía más resistentes, pero ¿resistentes a qué, por Dios? De los temas a tratar en la cumbre, tú ya los dijiste bien, Sandy, la pandemia del COVID-19, la crisis climática, y vaya, si no nos interesa eso, las amenazas contra la democracia. Pero también están presentes otros tipos de líderes como la OEA, la OIT, sociedad civil y el sector empresarial, sobre todo y particularmente estadounidense, algo que nos interesa mucho. Totalmente, así que hay mucha expectativa también de esta cumbre, que se puedan entonces lograr acuerdos que al final se trasladen o se traduzcan en mayores resultados allá, que no solo sea un punto de encuentro, sino que sea un punto donde se vaya generando un cambio y que se logren concretar proyectos, porque eso necesitamos, ya no tanto discursos, sino acciones. Así es, y con esas palabras, Sandy, tuyas, creo que pueden ser un buen epílogo para este tema. La Cumbre de las Américas tiene que ser un espacio donde Guatemala tiene que estar presente, y tiene que estar presente para aprovechar todas las oportunidades, inclusive aquellas que hoy parecen una utopía, como bien lo decía el canciller guatemalteco, el tratar de venir y abogar siempre por un TPS, el tratar de venir y decir que Guatemala es un destino para el mundo, el tratar de venir y hacer de Guatemala precisamente ese epicentro aquí en el continente americano, de negocios, de turismo,
y de emprendimiento. Así que, bueno, ahí le dejamos este tema y por favor, vamos a continuar en este instante. Sandy, contigo, con más noticias. Por supuesto, vamos a hablar de temas económicos, considerando que los emprendimientos ayudaron mucho en el crecimiento económico en Guatemala durante la pandemia. Los empresarios apuntan por las MIPYMES para poder atraer inversión extranjera. Los empresarios emprendedores de Guatemala, Empredegua, reconocieron la importancia del trabajo que realizaron los pequeños empresarios durante la pandemia, lo cual hizo crecer la economía en 2021, apostando que el apoyo a este sector atraerá mayores ganancias al país en un futuro próximo. Hoy escuchamos que calificadoras de riesgo internacionales reconocen y valoran el crecimiento que Guatemala tuvo durante el 2021 en su economía, un 8% del Producto Interno Bruto, que desde hace 44 años no se alcanzaba y que además lo hizo durante la pandemia, haciendo crecer la economía mientras otras economías en otros países decrecieron. Por eso, entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, hoy elogian a Guatemala por tener una buena estabilidad macroeconómica. Esto para nosotros sin duda alguna es un indicador de que los emprendedores de este país son realmente admirables y han demostrado que están hechos para enfrentar momentos difíciles. Hoy creemos que este logro también es de los microemprendedores, de los microempresarios, de los microempresarios del campo, de los taxistas, de la señora que vende chocobananos en su tienda y sin duda alguna de todo aquel microempresario que no se queda de brazos cruzados jamás. La importancia del trabajo de los pequeños empresarios abre la posibilidad de que la inversión extranjera ingrese al país. Nosotros creemos que en la medida que la economía siga creciendo, la inversión extranjera directa siga viniendo y nosotros sigamos siendo verdaderamente protagonistas de Latinoamérica como un país digno de ser tomado en cuenta para invertir en él, pues los emprendimientos van a seguir creciendo. Según empresarios emprendedores de Guatemala, la inversión extranjera directa atrajo una ganancia de alrededor de $570 millones. Para el hombre con dolor antes o después de... Y bueno, regresamos con la entrevista porque es necesario poder analizar y avanzar también en temas relacionados con la seguridad y la justicia del país. Hoy estaremos hablando sobre algunos temas del Ministerio Público. Vamos a analizar sobre nuevos proyectos que se tienen en creaciones de algunos modelos especializados, Julio, y también tenemos pues un invitado especial, un analista que nos va a estar acompañando en este tema. ¿Nos puedes comentar de quién se trata? Claro que sí, Sandy, tienes toda la razón. Y vaya, si no es importante hablar de justicia, hablar de seguridad, hablar de los modelos que pueden combatir el crimen en Guatemala a través de una implementación de política criminal. Se trata nada más y nada menos que alguien que es muy conocido y muy respetado en el ámbito de la seguridad. Doctor Arkel Benítez, bienvenido a La Medida. Gracias, licenciado. Mucho gusto, gracias, licenciado. Bueno, es importante poder tomar en cuenta algunos modelos, algunos proyectos que se tienen en el Ministerio Público para de esta manera también pues considerar, ¿no?, cómo se puede mejorar esta institución que si bien ha logrado una cobertura total, también hay temas con modelos especializados en áreas del crimen organizado que se quieren implementar. ¿Qué nos pudiera comentar y cuál es el análisis que hace usted también sobre esta nueva arista y esta nueva área que se quiere ir fortaleciendo al interno del Ministerio Público? Gracias, licenciada Sandy, un gusto compartir con ustedes. Sí, es importante reconocer el avance en la expansión territorial de la Fiscalía General de la República con la conformación de estas 340 Correcto. Fiscalías, pero más allá de eso también es importante la especialización de la persecución penal. Con ello, la Fiscalía ha podido avanzar en la integración de unidades especializadas, por ejemplo, el modelo de atención integral para la niñez y la adolescencia,
que son temas, digamos, de justicia, acceso a la justicia a grupos vulnerables, ¿verdad? Como la niñez y la adolescencia víctima de delito, pero también el Estado de Guatemala reclama coordinaciones estratégicas interinstitucionales para abordar flagelos como por ejemplo el tema del narcotráfico, delitos que sobrepasan muchas veces las capacidades nacionales y que requieren de una articulación regional. Creo que has tocado un punto muy particular pero muy especial también, estimado doctor Arkel, porque el narcotráfico es uno de esos flagelos transnacionales que definitivamente impacta la seguridad, la justicia en nuestro país. Hoy queremos saber acerca de ese modelo que quiere hacer en el Centro Integrado de Atención contra el Narcotráfico del Ministerio Público. ¿De qué se trata? ¿Cuál sería la expectativa y cómo podría funcionar? Sí, los que hemos estado en el análisis, ¿verdad?, de lo que ha estado haciendo la Fiscalía, pudimos advertir recientemente de esta proyección que se tiene de crear un centro integrado para el abordaje del narcotráfico. Tenemos entendido de que ya la Fiscalía suscribió convenio de cooperación y colaboración estratégica con el Ministerio de la Defensa, con el Ministerio de Gobernación, porque esa confianza, licenciado Talamonte y licenciada Sandy, se tiene que construir con el tiempo, porque estamos hablando de operaciones de confianza interinstitucional, porque se comparte información, se hace análisis criminal y son datos muy sensibles que, de no estar desde una lógica de la confianza y con protocolos escrupulosamente desarrollados, se pone en riesgo las investigaciones y por supuesto también a los operadores de justicia. No sé si en este tema, Sandy y doctor Benítez, hablamos más concretamente de esa interrelación con lo que es la instancia coordinadora del sector justicia o con el Sistema Nacional de Seguridad, o ambos se pueden conjuntar para precisamente tener ese tipo de acciones coordinadas. Se tiene que tener una base, digamos, con el mismo Consejo Nacional de Seguridad, por la naturaleza. Hay que recordar que el Ministerio de la Defensa, como parte del Consejo Nacional de Seguridad, desarrolla tareas de interdicción, digamos, en las fronteras para resguardar la soberanía nacional, pero luego hay una parte de modernización de los procesos del sector justicia para la implementación de nuevas tecnologías y demás, y ahí es donde el Ministerio Público tiene que asociarse de todo el resto del sector justicia, porque hoy por hoy, licenciado Talamonte, los resultados tienen que ser integrales. O sea, la rueda que hace girar a la justicia, que hoy va más rápidamente, hay que reconocerlo, es la de la Fiscalía, que le está marcando el paso al resto de las instituciones del sector justicia, que tienen que mejorar en capacidad presupuestaria, en capacidad financiera, recursos humanos y demás, para poder avanzar realmente a que todas las ruedas giren a la misma velocidad. Y ojalá también que en la asignación de los recursos se comprenda también ese ritmo de trabajo, ¿no? Porque a veces también como que la balanza no va del mismo lado. Licenciado, hemos visto que los modelos especializados de atención, como por ejemplo el MAIMI y el MAINA, han tenido resultados positivos. Con este tema de la narcoactividad y el centro especializado que se busca crear en el Ministerio Público, ¿podrían poderse replicar estos resultados y de qué va a depender? Sin lugar a dudas, yo creo que hoy por hoy depende de la expansión presupuestaria. La doctora Consuelo Porras en esta gestión nos demostró que sí se puede llegar a tener una cobertura. Es relevante lo que ella hizo porque con el mismo presupuesto echó a andar 340 agencias fiscales. Se dice fácil, pero es todo un diseño presupuestario. Entonces, la base municipalista para poder hacer descansar sobre todo el territorio nacional toda esa estrategia de coordinación interinstitucional, por ejemplo, como bien decía la licenciada Sandy, el MAINA, por ejemplo, que es un modelo que incorpora a 10 instituciones en donde las primeras 24 horas son críticas desde el punto de vista forense, de la recuperación de evidencia, del abordaje y de no revictimización de las personas, en este caso los niños y adolescentes. Es una tarea enorme que hoy dependerá de ir avanzando en el presupuesto económico, porque nos ha demostrado ya la gestión de la fiscal general que cuando hay voluntad se puede con poco dinero avanzar. Y esa parte es importante, ¿no? Porque recientemente, y vaya si no fue motivo de análisis acá en A la Medida junto a Sandy Monroy, estimado doctor Arkel Benítez, el tema de ese proceso de elección de fiscal general. ¿Se ha vuelto a elegir
a la fiscal Consuelo Porras. ¿Cuáles son esos retos, esas situaciones que ella tiene que enfrentar? ¿Por qué? Porque ahora ella puso un estándar. O sea, nadie había llegado a cubrir los 340 municipios del país. Nadie había trabajado en esos modelos integrados de los cuales estamos hablando hoy acá. ¿Cómo poder superar y mejorar todavía esa gestión y sobre todo los resultados? Aparte que también algo que fue muy bueno en los primeros 4 años de la fiscal general Consuelo Porras, el hecho de venir y dedicarse a lo que es el Ministerio Público y dejar de litigar en medios y litigar en tribunales como corresponde. Sobre todo, licenciado Talamonte, cuando la doctora Consuelo Porras encontró una mora fiscal de más de 1 millón de expedientes, que de arrastre, ¿verdad?, de administraciones anteriores. Entonces, es importante, digamos, los retos, el gran desafío que tiene la doctora Consuelo Porras y toda la Fiscalía en general es poder llevar adelante una política de persecución penal estratégica basada en estándares, en evidencia, en hacer un análisis realmente de la incidencia criminal acumulada, de los delitos que hoy más aquejan a la sociedad guatemalteca y enfocar sobre la base de la evidencia, licenciado Talamonte, esas líneas estratégicas, esos grandes ejes estratégicos de la Fiscalía. Correcto. Porque cuanto más estándar hay, cuanto más indicadores hay, cuanto más evidencia hay dentro de una política pública, mucho más lejos está de la ideología, de la ideologización, de la politización de la justicia. Y pasa al objetivo, ¿no? Claro. Y va al objetivo de manera técnica para poder entregarle resultados claros a la población guatemalteca. Y yo creo que en eso debiese la gestión de la fiscal general en estos nuevos 4 años. Es un juego nuevo, es un periodo nuevo, en donde tendrá que entregar resultados por este nuevo periodo de gestión. Aquí hemos hablado sobre el avance que se ha tenido en el Ministerio Público, pero que también se convierten en desafíos, ¿no? Porque si en la administración anterior se logró una cobertura total, ahora, ¿qué más podemos tener también para mejorar el Ministerio Público? Hemos conocido que se tiene la intención o el proyecto de crear fiscalías especializadas y derivado también de cómo está nuestro país y esos delitos que aquejan frecuentemente a la población guatemalteca. ¿Qué delitos cree usted que deben encajar en esas fiscalías especializadas y que es importante también darle seguimiento en la investigación criminal? Bueno, hoy tenemos flagelos que realmente aquejan a la sociedad guatemalteca. El tema de la trata de seres humanos, que es un tema latente, que es uno de los, lamentablemente, de los 3 negocios más rentables del planeta, ilícitamente, por supuesto, negocio. Y que va en crecimiento también. Ciberdelitos, ¿no? Es otra situación. Por ejemplo, el tema de ciberdelitos. Con la pandemia proliferaron las expresiones y las modalidades de delitos cometidos a través de redes sociales, a través de todo el espectro digital. Ese es un tema muy importante que se tiene que atender. El tema de las usurpaciones también, el ataque a la propiedad privada, los conflictos de tierras también, donde la Fiscalía de alguna manera tiene que entrar a restablecer ciertos derechos. Me parece que esos son los grandes temas. Y yo pondría un tema encabezando, digamos, que es el tema, licenciada Sandy, de la extorsión. Los guatemaltecos ya no aguantan el problema de las bandas de extorsión y ese es un tema, correcto, es un tema que hay que entrarle con una política integral y la Fiscalía ahí obviamente es punta de lanza en ese tema. Bueno, es muy importante. Entonces, Sandy, televidentes, el análisis que en esta noche hemos hecho con un especialista de esta talla, el doctor Arkel Benítez, sabe mucho de seguridad, no solo por cuestiones de estudios. A usted le tocó también ser viceministro encargado de la materia de seguridad. Y esperamos también que Guatemala pueda encontrar el rumbo para tener una verdadera política de Estado en contra del crimen organizado. Hay muchas expectativas entonces que se tienen en el Ministerio Público, también mucha necesidad de poder ir avanzando en estas investigaciones criminales, por eso es importante poder analizar estos temas y quiero agradecerle a usted por acompañarnos y esperamos tenerlo en una futura oportunidad. Un honor, doctor. Gracias. Esta es su casa. Mientras nosotros regresamos enseguida con nuestro próximo análisis, las alertas Salva Kenneth. Sandy, un tema que de verdad nos debe de poner no solo a reflexionar, como sociedad nos debe poner a temblar, altamente preocupados. El hecho de que en promedio se activen 18 alertas Salva Kenneth nos está indicando que la niñez y adolescencia guatemalteca definitivamente es uno de los grupos más vulnerables por distintas razones. Yo quiero empezar este análisis, Julio, haciendo hincapié en lo importante que ha sido la alerta Salva Kenneth. Así es, ahí la estamos viendo precisamente. Porque mira, sin duda alguna, si en esta alerta inmediata también
no se pudieran salvar vidas. Tienes razón. Se han ubicado menores de edad, otros que todavía no se tiene información. ¿Y qué pasaba antes? Tenían que esperar más tiempo las familias. Y sabemos que cada minuto es vital también para ubicar, porque son diversos los motivos que originan entonces la desaparición de un menor de edad y que originan también estas alertas Alba Kenneth. Una de ellas es el tema de la criminalidad. Vaya, sí. Otros casos por peleas con padres, pero de verdad son diversas las causas que originan este problema y que causan una alarma cuando dan a conocer estadísticas los encargados de este sistema, 18 casos reportados al día. En promedio, porque pueden ser más. Pueden ser más, pueden ser más, porque hay una cifra, fíjate, Sandy, y que esto es una cifra que al final de cuentas termina siendo una cifra negra que no sabemos. Es decir, en temas de maltrato en contra de la juventud, en contra de la niñez y adolescencia, pueden haber un espectro muy grande que puede rebasar hasta la veintena de casos que no se denuncian por cada uno de los casos que son denunciados. Entonces, esto es dramático. La alerta Alba Kenneth no es algo nuevo, pareciera ser, pero empezó a funcionar en Guatemala en agosto del año 2010. Ahora, que ha sido efectiva para poder ubicar a niños y jóvenes que han desaparecido, eso es innegable, eso es indudable. Es todo un sistema interrelacionado con varias instituciones y a cargo y al mando, llamémosle de esta manera, en la coordinación por parte de la Procuraduría General de la Nación. Pero que exista el Alba Kenneth no significa que con eso va a disminuir la desaparición de menores. Y hoy estamos viendo cómo se está incrementando cada vez más las causas, multicausas, desde la violencia intrafamiliar, desde la misma pobreza, la desintegración, los abusos muchas veces de la familia y ataques sexuales en contra de los menores y por supuesto el que tú dijiste, el involucramiento con las pandillas. Ahora bien, es importante ir fortaleciendo seguimientos a las alertas Alba Kenneth. Por ejemplo, ¿qué pasa en los casos cuando se da una desaparición porque hay problemas en el hogar? Aparece el menor de edad que regresa a su casa, se le da un seguimiento, un acompañamiento para que no vuelva a pasar y para que la situación cambie también, o únicamente se concentra en la localización. Yo creo que el Estado de Guatemala todavía no está preparado para esa etapa, que es lo que todavía no hemos entendido. Y aquí hablamos no solo de las desapariciones de menores, hablamos de la migración, hablamos de la inseguridad, hablamos de todo. Y es que vemos los problemas, pero los problemas son un efecto de una causa. Y aquí la causa también es multicausal. Violencia en contra de los menores, originado por obviamente una intolerancia, por una pobreza, por faltas de oportunidades que realmente hay y no combatimos eso. Y mucho menos tenemos la capacidad como Estado, tal vez sí de encontrarlos, ¿no? Porque eso sí ha pasado, pero no de darles el seguimiento, el apoyo educativo, el apoyo médico, el apoyo psicológico, todo eso es lo que falta, es materia pendiente. Totalmente. Vamos con unos datos, Julio, ¿te parece? Para poder ir ampliando más sobre las funciones de la alerta Alba Kenneth y por cuánto tiempo entonces es que se ha establecido. Sí, Sandy, con mucho gusto. Es que la alerta, quiero decir, Alba Kenneth es un mecanismo que sirve para encontrar a menores desaparecidos. Para poder activar esta alerta Alba Kenneth es necesario llamar al teléfono 1546. Usted lo tiene que tener bien en mente. Ojalá nunca lo necesite, pero es el 1546. La desaparición de menores, Sandy, y adolescentes es una realidad cada vez más tangible. En promedio, 18 alertas activadas cada día por este motivo. Las causas que lo originan van desde la violencia, desde el maltrato infantil, hasta temas más delicados como la misma trata de personas para diversas causas. Vamos a otros datos porque la gran cantidad de alertas Alba Kenneth que se activan a diario en Guatemala es un indicador que la niñez y la adolescencia, junto con la mujer, son hoy por hoy los grupos más vulnerables de la sociedad guatemalteca. Cuando se logra encontrar a un niño o un joven desaparecido, si no puede ser devuelto al seno de su hogar, pasa lo que tú hablabas, es decir, se le busca un hogar sustituto de ser posible, vaya, en el mejor de los casos, ¿no? Para que no regrese al círculo de la violencia. Si esto no se concretiza, la otra opción no es nada alentadora, Sandy, porque es institucionalizar a este niño en un hogar de protección que es del Estado, o en todo caso, si tiene un poquito de suerte, que es privado. Es necesario que una de las políticas de Estado que más se apoyen y desarrollen sean verdaderamente una política para la juventud y la niñez guatemalteca, pero hoy por hoy eso no se mira.
No, totalmente no. Y es necesario que se pueda tomar con seriedad, porque vemos entonces la vulnerabilidad a la que constantemente se ven expuestos los menores de edad. Vemos los casos de desapariciones. Hay muchos menores que hasta este día todavía la familia está buscándolos, de verdad, haciendo todo lo posible por tratar de tener información de ellos. Si no, mira casos, por ejemplo, en el interior del país, varios departamentos que se dan desapariciones y donde de verdad ha pasado más de un año y todavía no se sabe nada, ni siquiera saber si están vivos, si están muertos, qué fue lo que pudo pasar. Y esto también tiene que ir orientado con un acompañamiento en el sistema de investigación, Julio, porque lo hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? Los modelos integrados funcionan y dan mejores resultados, ¿no? Pero aquí falta integrar también un poco más el tema de la niñez y la adolescencia en cuanto a poder saber qué es lo que está pasando por la desaparición de una persona, localizarlo. Y si lo localizan muerto, saber quiénes mataron a ese menor. ¿Quiénes y por qué? Pero no dejarlo en la impunidad. No dejarlo en la impunidad. Y si lo localizan vivo, ¿cómo te garantizas que si lo regresas al seno del hogar, donde sufrió maltrato, donde sufrió vejaciones, donde sufrió violaciones quizás, que no vuelva a salir huyendo de ese seno, de ese hogar, porque va a seguir pasando lo mismo? Es que tenemos que entender también, Sandy, los guatemaltecos y obviamente también la parte gubernamental que corresponde, que hay que trabajar en el tema de la familia, que hay que trabajar en el tema de los valores, que hay que trabajar muchas cosas que hoy por hoy se han perdido y que son parte integral de una formación, de una educación, de un respeto, porque todos merecen respeto. Y lamentablemente en muchas ocasiones, hasta por los propios padres, pasa padre y madre, que ven a sus hijos como una oportunidad de hacer dinero, para ponerlos allí a que recojan alguna moneda, tal vez en un semáforo, para alquilarlos a otros, para que hagan con ellos lo que deseen, y no se vale. Porque entonces, ¿por qué están trayendo hijos al mundo si no están las condiciones para poder hacerlo? Así es. Así es como hacemos entonces el análisis del funcionamiento de la alerta Alba Kenneth, que hemos visto que ha tenido buenos resultados también, que hay temas pendientes, sí, porque no solamente es tener un buen resultado y bueno, ahí nos quedamos y nos dormimos, nos acomodamos, no, sino es ir viendo de qué manera se puede ir mejorando este sistema para poder darle mayor acompañamiento a las familias, a los menores de edad también para el resguardo y la protección de sus derechos humanos y sobre todo también hacer un llamado a toda la población. Cuando se emiten alertas Alba Kenneth, no lo agarre usted de broma. No. Es muy feo recibir una llamada de broma cuando se está esperando información de ese ser querido y que esos momentos son de angustia. Así que es importante que nosotros también tratemos con mucho respeto estas alertas. Y desactívelas si la encuentran. También es muy importante. Y por favor, ya para despedir, bueno, recordemos una cuestión. ¿Cómo queremos un mejor país si a nuestro futuro próximo inmediato, que es la niñez y la adolescencia, se le está tratando de esa manera? Dejamos este tema por ahí para las conclusiones en casa. Y bueno, Sandy, yo creo que nos queda la invitación para el último día de análisis de esta semana. Así es, mañana lo esperamos en punto de las 9 de la noche. Que descanse. Chao.